Aleluya. Ah. Dios nos bendiga. Amén. Qué bueno poder... Tome asiento nomás. Poder estar reunidos en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Y recordarles que este es el lugar físico donde nos congregamos, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Saludo a todos los que nos he saludado. Que Dios les bendiga. Son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y decirle que hoy es el día del Señor. Para la iglesia evangélica, ¿no es cierto? Hoy es el día del Señor. Y hay que aprovecharlo al máximo. Porque es un poco tiempo, un par de horas que estamos. Y lo más importante es, con todo nuestro corazón, rendirle honores a nuestro Padre Celestial. Y poder también oír atentamente el consejo de su palabra. ¿Usted tiene hambre de la verdad y la justicia del Señor? Yo tengo hambre. Tengo hambre porque sabe que Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Debemos recordar que estamos de paso. Y una de las cosas importantes que debemos considerar cada día es que lo que nos sostiene, lo que nos da firmeza, lo que mantiene nuestra fe ferviente es la palabra del Señor. Amén. Porque el oír la palabra del Señor produce fe. Cuando usted empieza a ausentarse de la iglesia, usted empieza a dejar de escudriñar las Escrituras, de leerla, de tener su devocional diario, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a menguar la fe y empieza a enfriarse. Amén. Es por eso que es importante congregarnos y no dejarlo de hacer, como lo tienen por costumbre algunos. ¿No es verdad? Esto debería estar lleno, pero no está. Por eso les digo que es importante que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos que nuestra responsabilidad en nuestros hogares y en nuestra vida diaria es escudriñar las Escrituras, orar al Señor y estar en comunión con Él, porque eso nos va a mantener sólidos y firmes en el camino. Amén. Y no tendremos que experimentar esto que vemos, que hay sillas vacías, gente que pudiese estar aquí y no está. Y es por eso, hermano, porque cuando uno empieza a dejar actuar la parte humana, lo de uno, los intereses de uno, ocurre que nos enfriamos. Y el Señor empieza a alejarse de nuestras vidas. No es porque Él quiera, sino porque nosotros nos alejamos. Así es que Dios nos ayude y Dios nos bendiga en esta mañana. ¿Amén? ¿Está contento usted? Amén. ¿Cierto que hay que ponerse alegre? Porque estamos donde el Señor quiere que estemos. ¿Sabe que una de las cosas que yo siempre, y tenemos que rescatar, a veces obviamente están equivocados, son aquellas sectas que conocemos y que en sus errores que tienen con respecto a la doctrina, pero son muy rigurosos,
son muy metódicos y son muy disciplinados. Les voy a poner un ejemplo. Los adventistas, yo tuve a mis hijas en un colegio virtual, porque tienen muy buena enseñanza educativa, académica, pero yo me daba cuenta de que ellos, el día sábado, para ellos es el sábado. Ellos se preparan del día viernes, ¿cierto?, para que el día sábado esté completamente dedicado a servir a Dios. ¿Ya? Y eso es, de alguna manera, una enseñanza para uno, en el sentido de que nosotros, para nosotros, que tenemos la verdad, porque así lo creo, porque la palabra me lo enseña, mayormente debiéramos ser aún más disciplinados. ¿Ah? Porque el domingo debiera ser el día del Señor. Debiéramos estar, pero dispuestos a servir al Señor y dedicar el día domingo a las cosas del Señor. Amén. En familia. Y eso es importante. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando la familia, el hogar, está buscando del Señor, cuando nos reunimos en este lugar, ¿sabe qué? Aquí se produce una fiesta espiritual. No es de otra manera, no es milagrosa la fiesta espiritual, no va a haber ese avivamiento que tanto hablan, que va a venir un avivamiento. Si el avivamiento viene cuando del hogar nosotros empezamos a buscar al Señor y empezamos a entrar en esa presencia tan maravillosa que tú, cuando vienes de allá para acá, ya todo se enciende solo, porque el Señor empieza a trabajar, porque las familias vienen preparadas. Y eso es lo que debemos buscar en este lugar, para que también los que vengan se enciendan. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor se está moviendo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir a la palabra. Lo más importante es la palabra. Amén. Y yo quiero que pueda usted buscar en Primera de Pedro, versículos del capítulo 4, versículos 12 y 13, y hemos estado hablando de lo importante que es que la iglesia es la baluarte de la verdad. La iglesia es una iglesia que debe caminar en la verdad, ¿o no? ¿Se recuerda? Que debemos estar siempre siendo ejemplo de la verdad, que debemos estar siempre considerando que los demás nos están mirando a nosotros. Así como nos miran, van a hablar también de nosotros y van a decir si realmente somos una iglesia que anda en la verdad. Eso es lo que le aconsejaba Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, y para que te conduzcas como debas conducirte, de la manera correcta. Y la palabra del Señor eso es lo que quiere, enseñarnos hoy, y ha estado siempre queriendo enseñarnos que es la forma y cuál es la forma correcta de que debemos conducirnos como hijos del Señor y como iglesia del Señor. Amén. Pero eso no significa, ¿sabe qué? Cuando usted está dispuesto y usted dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero caminar como a ti te agrada, yo quiero vivir como tú viviste, quiero negarme a mí mismo, quiero ser genuino, recto en todos mis caminos como tú lo fuiste. Eso significa que va a tener un precio, un costo, y también va a tener dificultades, problemas y situaciones difíciles para poder vivir como Cristo lo hizo. ¿Es así o no es así? Porque mucho se predica en estos tiempos, se predica y se anuncia a Jesucristo como un Salvador,
como un redentor, como uno que te va a bendecir, como uno que te va a proveer, como uno que te va a sacar del hoyo, de ahí donde estás, que tu vida va a tener prosperidad, que tu vida va a ser una vida abundante, pero nadie habla de lo que significa seguir a Cristo, de las dificultades que vas a tener, porque el Señor mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero debemos confiar porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué lo dijo? Porque realmente íbamos a tener aflicciones. Hermanos, cuando buscamos al Señor, cuando realmente estamos dispuestos a servir al Señor, vamos a tener aflicciones, va a venir la prueba, va a venir la tentación. Y por lo general, hermanos, los momentos de gozo y de alegría son los menos. Si usted escudriña las Escrituras, hombres de Dios, hombres consagrados al Señor, tuvieron grandes dificultades, tuvieron graves problemas con aquellos que no querían escuchar la verdad. Porque cuando tú le dices la verdad a alguien, ¿sabe lo que pasa? No la quiere recibir. Busca cualquier pretexto, pero no quiere aceptar la verdad de las Escrituras. Y es por eso que yo hoy quiero leer estos versículos y sacar una enseñanza para mí y para ustedes también. Y dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 2 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, la fortaleza, Señor, y el gozo para poder continuar y seguir, Padre del cielo, adelante, Señor, en el caminar que tú nos has mostrado, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana y bendice los corazones que van a recibirla, Señor. Que podamos todos salir de este lugar edificados en la roca que es Cristo el Señor, para poder tener nuevas fuerzas para seguir sirviéndote y caminar, Señor, como a ti te agrada, en la verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pedro exhorta, hermanos amados, a los cristianos a no sorprenderse ante las pruebas difíciles, considerándolas parte del proceso y el refinamiento de nuestra fe. Y que no lo veamos como algo extraño. Sabe que a veces, muchas veces, ocurre que a medio andar de una persona que se ha convertido, sabe, lo primero que piensa, dice: pucha, desde que me metí al Evangelio, desde que acepté a Jesús, me ha empezado a ir peor. He tenido más problemas, he tenido más dificultades. Y eso ocurre, hermanos, porque ignoramos las Escrituras, ignoramos que cuando estamos dispuestos a servir al Señor y cuando le abrimos el corazón al Señor, el enemigo se levantará. El enemigo tratará y procurará de desviar nuestra vida, de arruinar nuestra vida, de robarnos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y no debemos ignorar esto, hermano. No debemos ignorar que tendremos pruebas y serán difíciles. Muchas veces pensamos que como somos hijos del Señor, como somos herederos del reino de los cielos, como dice su palabra, pero se nos olvida que estamos en esta tierra, que caminamos en esta tierra y que también somos, y no somos la excepción de que nos ocurran cosas. Sabe que Pedro está exhortando a los cristianos. Ya había fallecido, ya había muerto el Señor y había resucitado, pero iba a venir una persecución. Y esa persecución iba a significar que muchos a lo mejor iban a tener miedo, iban a sentirse
realmente abandonados, y Pedro los exhorta y les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, ellos estaban viviendo un tiempo difícil. Nerón, ese perverso, ese inicuo, sabe que persiguió a la iglesia, estaba persiguiéndolos, y muchos de ellos fueron asesinados, devorados por las bestias del circo. Y sabe que Pedro le exhorta a que no se extrañen de lo que les va a acontecer, pero sí les dice: gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sabe, hermanos? Cristo dijo una vez: a el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Es así o no es así? Y a veces queremos un evangelio tan cómodo, queremos un evangelio light, queremos un evangelio donde yo llego, me siento, escucho una buena palabra, qué rico, me agradó, me voy, almuerzo y listo, y me voy para la casa. No es así, hermanos. Es mucho más que eso. Es una vida diaria de poder anunciar, predicar a Cristo y vivir como a Dios le agrada. Llevar una vida consagrada, llevar una vida de esfuerzo, de sacrificio por el Señor. Y eso no es fácil, porque nuestra carne se niega a eso, ¿o no? Se niega. Uno tiene que ser sincero con uno mismo. Yo mismo, como pastor, me doy cuenta a veces, no tengo ganas de leer la Biblia. Pero ahí, ya por último digo, voy a leer un poco porque tengo que nutrirme, porque tengo una responsabilidad mayor, porque yo no lo puedo engañar a usted, y usted no me puede engañar a mí, porque el Señor lo ve. ¿Me entiende? El Señor nos ve. Yo lo puedo engañar, puedo decir, sí, la hermana está súper bien, se ve bien, está firme, está caminando, pero al Señor no lo puedo engañar. Él ve mi corazón. Y eso es lo más importante, hermanos, cuando entendemos aquello, que el que nos está mirando cada día en lo privado, en lo íntimo, es Dios. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comunicarnos con los demás. ¿Sabe que a veces da como miedo? No miedo, pero da como cosa saludar a algunos hermanos que andan con el ceño fruncido, como enojado. Yo no sé si el hermano está enojado o está contento. Y dice que debemos estar gozosos. No significa que va a andar riéndose, pero sí tener cordialidad, amabilidad. Que alguien quiera acercarse a usted porque usted es una persona amable, una persona que realmente refleja el amor de Dios. Y no es solamente el día domingo, es todos los días. Nosotros allá en Itahue estamos conversando con unas personas y estamos en un grupo, y en ese grupo la mayoría sabe por qué no va a la iglesia: por los malos ejemplos de los hermanos. Por los malos ejemplos. No, es que son todos hipócritas, son todos unos farsantes, unos charlatanes, son mentirosos. Yo conozco a uno de ahí que, olvídese. ¿Sabe? Es tanto que hay, decía, pastores que una vez yo tocaba mandolina, me decían, y como llegó el modernismo de la batería, llegó el modernismo de la guitarra eléctrica y todos esos instrumentos que ahora están como en boga, ¿sabe lo que me dijo? Como que si yo iba a participar en el coro, dijo: no importa, participe, pero haga el show nomás, hace como que todo. Y fue tan fuerte para ella, fue tan chocante, que le dijo: ¿sabe qué? Yo no sigo aquí.
¿Cómo voy a hacer un show? Si yo vine a adorar a Dios, yo vine a alabar al Señor, vine a exaltar al que me ama mi alma. Y desde ese día ya quedó pero marcada. Un pastor diciéndole aquello. Hermanos amados, vendrán pruebas. Y yo le decía, ¿sabe qué? A veces el problema de nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a mirar a los hombres. Pero el Señor nos dice que maldito el que confía en el hombre. Debemos mirarlo a Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra roca, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos da las fuerzas nuevas. Y a Él tiene que mirar. Yo lo único que le dije, ¿sabe? Usted tiene que buscar un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se hable conforme a lo que dice la Escritura. Este lugar, hermano, una de las cosas buenas y excelentes que hay sana doctrina. Hay sana doctrina, buena palabra. Ahora, el que la vive es responsabilidad de cada uno. Pero aquí hay buena doctrina. Aquí nadie puede decir que se le está engañando o que se le está diciendo algo distinto a la Escritura. Siempre desde que comenzó esta iglesia se ha predicado a Jesucristo como el Señor y Salvador, el único Dios verdadero. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza se le da en este lugar. A ningún otro. El primero en este lugar, el que tiene la eminencia, es Cristo. A Él le honramos, a Él bendecimos como iglesia. Y ese tiene que ser nuestro discurso, ese debe ser nuestra prédica, Cristo céntrico. Él es el Señor. ¿Saben que le advirtió Pedro a estos hermanos? Hermanos, ¿saben que el sufrimiento está a las puertas? Una enfermedad puede llegar en cualquier momento. Una desgracia puede llegar en cualquier momento. Una de las cosas que está atacando mucho a la iglesia, ¿saben lo que es? Es la depresión. La depresión. ¿Y por qué? Porque hemos olvidado cosas fundamentales como hijos del Señor. Depender de nuestro Dios en un 100%. Y echamos cargas sobre nosotros que no nos corresponden y que le pertenecen al Señor. El Señor nos enseña, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Cuando descansamos en Él, ¿sabe qué? Se va nuestra ansiedad. Cuando descansamos en Él, se van nuestras preocupaciones. No significa que no tengas responsabilidades que hacer, pero el Señor te ayuda a tener paz, a tener gozo, a tener la seguridad de que Él es el que te va a ayudar en el momento de la prueba, en el momento que estás viviendo difícil. Y no desmayaremos. Y eso ocurre, ¿sabes? Porque a veces nos empezamos a mezclar mucho en las cosas de este mundo. Empezamos a 50 y 50. Hoy día estoy aquí y otro día estoy acá. Y el Señor te quiere íntegro, en un 100%. Dios nos quiere completamente para Él. No quiere que tengamos reservas en nuestro corazón. Esto es parte mía. Como algunos hermanos dicen, chuta, ¿sabes qué? Al Señor le doy todo, pero esta parte me pertenece a mí. Esta parte de mi carácter no la puedo entregar porque yo soy así. Nací así, me hicieron así, me formaron así. Cuando el Señor obra en el corazón, ¿sabe? El Señor dice que le des todo su corazón, porque de Él mana la vida. Sabe que necesita el Señor todo de nosotros, no nos quiere a medias. El Señor quiere todo, completamente. Sabe que un hombre que lo tenía todo, un hombre que disfrutaba de la bendición del Señor,
un varón que fue un ejemplo, pero Dios probó también su fe. Dios probó cuánto él estaba dispuesto a dar por su causa. Job, en los versículos 21 y 22, capítulo 1, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero mire, este hombre que dijo esto con tanta convicción, con tanta certeza, perdió todo lo que tenía. Perdió a sus hijos, perdió los bienes, perdió la salud. Y la pregunta será, ¿nosotros podríamos decir aquello? ¿Podría yo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar al Señor en los momentos de dificultad? Realmente, hermanos, son hombres que son ejemplos, pero Dios tenía un trato con él. Tenía un trato, y ese trato era importante para que él pudiese decir un día: ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo que hablaba cosas que no entendía. ¿Sabe que a veces creemos conocer muy bien a Dios, pero solamente lo hemos escuchado, pero no lo hemos visto en su grandeza, en su magnificencia, en su poderío, en su autoridad, en su soberanía sobre todo? ¿Sabe que veníamos hoy día con mi esposa? Porque siempre cuando hay viajes largos uno conversa, ¿no? ¿Cierto? Medita. Y mirábamos las montañas y yo le decía, yo me hacía una autocrítica y decía: Señor, veía las montañas y decía, tan inmenso, tan grande, ver el sol, ver la plenitud que hay, las expansiones de la tierra. Y uno se pone a reflexionar y dice: ¿pero cómo? ¿Cómo puede existir? Imagínense, la mente, ¿cómo puede existir un Dios tan grande? Porque nuestra mente es tan pequeña, es tan limitada, que no alcanza a comprender, como dice esa canción, yo no alcanzo a comprender por qué el Señor me amó. Y yo le decía a ella, y me decía inmediatamente: es que Dios es soberano. Dios es glorioso. Dios es un ser supremo. Y eso a veces nos impide, ¿sabe qué? El que podamos ver lo que Cristo dijo: en mi nombre harán mayores cosas. Porque nos falta la fe. Nos falta ese creer, como aquel hombre le dijo a Cristo: ayuda a mi incredulidad. Porque a veces somos incrédulos y nos falta traspasarnos a esa dimensión sobrenatural de Dios. Y para eso, hermano, hay que estar comprometido en un 100% con el Señor. Dios nos ayude a ser cristianos y hombres de valor, hombres valientes y hombres que tengan fe. ¿Sabe que estos primeros cristianos fueron muy valientes? ¿Cuántos estarían dispuestos a dar la vida por Cristo? ¿Sabe que hace muy poco en una iglesia, me parece que en África, a una niña le preguntaron: ¿reniega de Cristo? Ella se quedó callada. Y como no dijo nada, la eliminaron. Y la pregunta es: ¿yo habría hecho lo mismo? ¿Habría guardado silencio diciendo: Cristo es todo para mí?
Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe que debemos tener esa convicción, iglesia? Que podamos decir que para mí el vivir es Cristo. Y todo lo que me acontezca va a ser ganancia porque Dios no está ausente de lo que nos acontece. Dios conoce perfectamente todo lo que necesitamos, todo lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida. ¿Sabe que otro hombre que también fue muy probado y que tuvo que padecer, pero que es un ejemplo y que es un prototipo de Cristo? José. ¿Cuántos no conocen a José? José, tremendo varón. Desde pequeño, desde adolescente, Dios lo tenía ahí escogido para algo especial. ¿Y sabe lo maravilloso de él? Que él nunca, a pesar de todas las pruebas, que fue encarcelado injustamente, que fue, digamos, hecho, pero por sus hermanos, imagínense, sus hermanos, sangre de su sangre, traicionado, vendido. Y eso no es de extrañar si en estos tiempos pasa lo mismo. Muchos se venden por sus intereses. Traicionan a sus hermanos por intereses. Y es triste. Y estamos hablando de hombres que conocían la palabra de Dios. Conocían las enseñanzas de Jacob. Porque yo me imagino que un padre, usted y yo, como padres, con sus hijos, usted les habla de la palabra del Señor. Les habla de los principios del Señor. ¿O no es así? Tiene que ser así. Si no lo hace, bueno, ya es un problema personal suyo. Pero debe ser así. Porque dice que debemos instruir al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se aparte. Para que las enseñanzas queden grabadas en la tabla de su corazón. Así como crecen en estatura, ¿no es cierto?, puedan crecer en la gracia del Señor. ¿Saben, hermanos amados? Y José tuvo que padecer todo ello. Pero sabe que aún así, él tuvo un corazón como el que tiene nuestro Señor. Perdonó a sus hermanos. Lo perdonó. Y al contrario, los ayudó, los bendijo. Y todo lo que ellos hicieron, dijo, Dios lo produjo para salvar a mucho pueblo. Porque siempre Dios va a utilizar aquellas cosas negativas, aunque a Él no le agraden, pero siempre Dios va a tener un plan perfecto. Porque Dios todo lo usa para la gloria de su nombre, para cumplir un plan y un propósito que Él tiene. Y es por eso que José, aunque fue y sufrió mucho, ¿sabe? Dios lo bendijo y lo puso arriba, por eminencia. Fue a llegar, fue a ser el segundo después del príncipe de Egipto. Por eso, hermanos amados, es importante que como siervos del Señor, como hijos del Señor, no nos sorprendan cuando a veces vienen las pruebas. Pero para las pruebas hay que estar preparados. ¿Cómo vamos a soportar las pruebas? ¿Con una buena cuenta bancaria? ¿Con un buen trabajo? ¿Preparados psicológicamente con un psiquiatra, con un psicólogo? ¿Sabe? Para estar preparados para las pruebas hay que estar firmes en la palabra del Señor, sostenidos en la palabra del Señor. Juan el Bautista predicaba y anunciaba: arrepentidos y convertidos. Y él fue por decir la verdad, por encarar a aquel que estaba haciendo un acto inmoral con su hermano. ¿Sabe qué?
lo mandó a decapitar, por decir la verdad. Pero él en ningún momento tuvo miedo o se retractó. Muy por el contrario, ¿sabe lo que él hizo? Él estaba preocupado del reino de los cielos. Mandó a los que estaban a su lado a preguntar si aquel que había bautizado era el Cristo. Sí, dile que sí. Yo soy el que ha de venir. Por eso, hermanos amados, es tan importante estar cimentados en Cristo, cimentados en la palabra. Hermanos, todo sufrimiento en nuestra vida ya ha pasado por la mano soberana de Dios. Él lo permite u ordena, Él nos sostiene a través de Él. Siempre, cada cosa, todo lo que nos acontezca en la vida, todo lo que nos pueda ocurrir, está bajo las manos soberanas de Dios. Y eso debe ser tu convicción, eso debe ser tu certeza. Que no es simplemente que es una casualidad o tuve suerte de que no me pasara esto. Dios tiene todo en sus manos. Si el Hijo de Dios, hermanos amados, tuvo que sufrir en este mundo, no debemos sorprendernos que sus seguidores, nosotros los seguidores, también seamos llamados a sufrir. ¿O no? ¿Quiénes somos? Si somos seguidores de Cristo también. Por eso Él dijo, a uno le preguntó, le dijo, ¿sabes qué? Quiero seguirte, pero no tengo ni dónde recortar mi cabeza. Imagínense, o sea, vaya a tener que padecer algunos sufrimientos, vaya a tener que sufrir algunas situaciones, no vaya a tener las comodidades que tenéis hasta el día de hoy. A veces servir al Señor va a producir incomodidades, hermanos. A veces decirle a alguien algo que no le gusta porque es la verdad de la palabra, te va a traer algún tipo de problema, alguna dificultad. Y eso es sufrir por la causa de Cristo. Maravilloso el Señor. Pero también el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabe? Sin embargo, este sufrimiento puede ser la causa de un gran gozo, porque es tener parte en los sufrimientos de Cristo. Eso debemos tenerlo latente en nuestra vida, que cuando padecemos por la causa de Cristo, ¿sabe? Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a tener plenitud en nuestro corazón porque estamos sufriendo por la causa de Cristo. Y si usted lee un poquito más arriba, dice, pero no vaya a padecer por hacer cosas que no son lo que a Dios le agrada. No vaya a ser, hermano, que esté padeciendo porque tomó una decisión a tonta y a loca. No vaya a ser porque usted está caminando como a Dios no le agrada. No es que dice, si padeces como malhechor, como un hombre que está haciendo lo contrario a lo que a Dios le agrada, obviamente que vaya a padecer, pero no por la causa de Cristo, sino por tomar malas decisiones, por andar en cosas que no son gratas a Dios. Uno si padece, tiene que padecer por la causa de Cristo, por andar en la verdad, por confrontar el pecado. ¿Sabe que nosotros estamos para confrontar el pecado, hermano? No para acomodar el pecado, sino para confrontarlo. Y eso es lo que al mundo no le gusta. ¿Sabe lo que el mundo quiere? Que todo lo que ellos digan está bien, no, sí, hay que ser tolerantes, sí, está bien. Mentira del diablo. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Así de simple. Así es la Biblia de tajante. No busca medios. El Señor es de una pura línea. ¿Sabe lo que dice en 2 de Corintios
1:5 dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Alabado sea el Señor. ¿Saben el que los consuela? Es el Señor. Cuando estamos en padecimientos, en momentos difíciles, el consolador es Cristo. Él es nuestra fortaleza. Él dejó un consolador. Dejó al Espíritu Santo, el ayudador. Ese que te recuerda todas las cosas. El que te dice, con amor eterno te he amado y te prolongo la misericordia. Sabe que Él es el que nos levanta. Él es el que nos empuja a continuar. Por eso, qué maravilloso lo que Pablo habla a la iglesia, aunque hemos estado padeciendo, hemos estado sufriendo, pero maravilloso es el Señor, nuestro Salvador, que Él nos consuela. Amén. Aleluya. ¿Sabe qué? Siéntase cada vez que usted está viviendo un momento difícil, consolado por el Señor, pero siempre estando en la verdad. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Y Pablo dice algo muy importante, para mí el vivir es Cristo. ¿Y por qué lo dice? Porque su vida estuvo evocada, entregada desde que conoció a Cristo a servir al Señor y a proclamar el nombre de Cristo a la iglesia. Él, ¿sabe? Se gozaba. ¿Y se gozaba por qué? Porque aunque tenía que sufrir y padecer, él podía predicar a Cristo y anunciarlo. Y donde estuvo, donde él levantó obras, él predicó al Señor. Aunque habían dificultades, pero lo predicó. Y pudo salir victorioso y gozoso, porque en él estaba el gozo y la fortaleza del Señor. Por eso él dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que debemos alcanzar y poder decir cada uno de nosotros, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo pasado quedó atrás. Ahora mi vida le pertenece a Jesucristo. Amén. Los jóvenes tienen un tremendo potencial. Pero si no nos consagramos, si no nos apartamos, si no dejamos que el Señor nos moldee, que el Señor trabaje en nosotros, se nos va a hacer difícil poder servir al Señor y poder decir esto tan hermoso que estamos padeciendo como cristianos. Porque cuando uno padece como cristiano es porque anda en la verdad. Así es. Cuando se levanta oposición es porque estás trabajando como a Dios le agrada. Pero cuando andas en la verdad. Amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude para, como iglesia, no sorprendernos del fuego de prueba que pueda venirnos. No se sorprenda. Muy por el contrario. Enfréntelo. Pero no con las armas humanas, ni con los medios, sino con la palabra del Señor. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Él no se defendió diciendo yo soy hijo de María, de José. No, le dijo, escrito está. Escrito está. Y eso debe ser nuestra defensa. Escrito está, dice el Señor. El Señor me dice. El Señor te reprenda. ¿Me entienden? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude a estar fuertes en medio de las dificultades. Dios nos ayude a poder levantar manos santas para poder decir, Señor, todo lo que soy y todo lo que puedo alcanzar y lograr, te lo debo a ti. Porque no es por mis propios medios, es porque tú, Señor,
me sostienes cada día. Tú sostienes mi vida, sostienes mi hogar, mi familia. Y así tiene que ser, hermano. Él es el Señor de nuestras vidas. Dios nos fortalezca en esta mañana y Dios nos anime. Y que nuestra fe no mengue, hermano. Que nuestra fe pueda estar firme. Nuestra fe pueda estar puesta en el Señor. Que nada ni nadie nos pueda separar. Nada, nada, hermano, nada. ¿Sabe que no se vienen tiempos mejores? Usted mira a su alrededor, no se vienen tiempos mejores. No piense que el presidente que viene ahora va a ser mejor. Oh, sí. Nosotros dependemos de Cristo. Dependemos de la palabra del Señor. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es el que nos tiene en pie un día más. Él es el que nos va a guardar. Si usted se pone a mirar o a pensar que con este otro va a estar mejor, mentira del diablo. El hombre le va a fallar, el hombre se le va a caer, pero el Señor nunca, porque Él es fiel y verdadero para los que le aman de todo corazón. Póngase en pie. Póngase en pie y dele gracias al Señor. Dele gracias porque Él nos está preparando para los tiempos que vienen. ¿Sabe que el Señor nos está preparando para los tiempos que vienen? Porque son difíciles. Sobre todo para la juventud. Porque uno ya tiene sus años y ya uno, de alguna manera, el Señor ha tenido un trato con uno y aún así uno sigue tratando de afirmarse más todavía. Y hay caminos que ya ha caminado, que ya lo ha pasado, pero los jóvenes no. Y deben los jóvenes prepararse para los tiempos que vienen. Jóvenes, escudriñen la Escritura. No dejen pasar el tiempo se va. Porque ¿con qué se van a defender? Solamente con la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en esta preciosa mañana que tú nos permites vivir en este día. Gracias porque podemos, Señor, a través de tu palabra santa, poder aprender, Señor, que no nos debe sorprender el fuego de prueba que va a sobrevenirnos en algún momento de nuestra vida. Señor, necesitamos, Señor, que nuestra fe pueda estar firme, Señor, cuando venga ese tiempo y ese momento. Y solamente podremos sostenernos, Señor, con tu palabra, tomado de tu mano, Señor, y con una comunión estrecha contigo, podremos, Señor, mantener, Señor, nuestra fe viva para poder enfrentar esos tiempos difíciles. Yo te ruego, Dios amado, por cada uno de los que estamos hoy aquí presentes, desde el más pequeño hasta el más adulto, que podamos, Señor, darnos, Señor, el propósito en nuestro corazón de mantenernos, Señor, siempre en tu verdad. Ayúdanos, Señor, para que podamos mantener nuestra mente y nuestro corazón conectado contigo en cada momento. Y si alguno, Señor, estuviese pasando alguna dificultad, algún problema, alguna necesidad, sea el nombre que sea, Señor, enfermedad o lo que sea, Señor, problemas económicos, situaciones familiares, situación, Señor, de algún tipo de problema psicológico, lo que sea, Señor. Padre, rogamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú te lleves esas cargas por misericordia, que tú, Señor, tomes carta en ese asunto, Señor, porque tú eres bueno, eres bondadoso, eres misericordioso, eres perdonador, eres un Dios tan bueno que nunca deja, Señor, a sus hijos solos. Señor, ten misericordia en esta mañana
y que como iglesia mantengamos firmes, Señor, Señor, nuestra vocación de fe, nuestra vocación a la cual tú nos has llamado a servirte, a honrarte y darte a ti la gloria, Padre del cielo. Gracias, Señor, por este tiempo. Y Dios bendito, Señor, solo tú y solo tú eres merecedor y digno de toda gloria y de toda alabanza. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y pasan los niños, parece, cuando